Muy bien, bueno, pues en sesiones pasadas estuvimos platicando acerca de .NET, acerca de la plataforma Microsoft.NET, estuvimos trabajando o describiendo los componentes de la plataforma .NET, etcétera, ¿no? Lo que podemos concluir en este momento es que si quiero desarrollar aplicaciones para la plataforma .NET, hoy en día necesito herramientas de desarrollador. La herramienta principal que nosotros como desarrolladores necesitamos, ¿verdad? Si es que aún no lo tenemos, es el .NET SDK, el kit de desarrollo de .NET. El kit de desarrollo de .NET lo podemos encontrar aquí en este enlace. Este kit de desarrollo de .NET lo necesito para empezar a desarrollar aplicaciones .NET, ¿correcto? La versión hasta este momento que tenemos del SDK, el kit de desarrollo de software de .NET, es la 7.0. Tiene distintas opciones para x86, para ARM64, etcétera. Sí, todavía está por ahí el Net 6. Y podemos darle clic al enlace que nos muestra todas las distintas descargas disponibles y podemos ver que el SDK está disponible, ¿verdad? Para Linux, para Mac, para Windows, lo que significa que desde una computadora Linux puedo crear aplicaciones .NET, desde una Mac puedo crear aplicaciones .NET, desde Windows puedo crear aplicaciones .NET. Entonces, soy desarrollador, necesito desarrollar aplicaciones .NET, ¿qué debo de descargar? El SDK. Y luego, cuando ya quiero distribuir mi aplicación en una máquina nueva, la acabo de instalar, etcétera, ¿qué necesito instalarle para que pueda ejecutar mi aplicación .NET? Pues en la máquina a donde vas a ejecutar tu aplicación, le descargas el runtime, ¿correcto? Sí, tienes el runtime, el runtime para escritorio. Aquí tienes otro runtime. Si es una aplicación web, pues entonces también tienes el ASP.NET Core Runtime. Entonces eso se lo puedes instalar a tus equipos donde se va a ejecutar. Para ejecutar aplicaciones necesitas entonces el runtime. No necesitas el SDK. Si tú descargas el SDK incluye el runtime para que puedas desarrollar y para que puedas probar. Bien, y con eso puedes desarrollar aplicaciones, para .NET. Cuando tú descargas el SDK, una de las herramientas que vas a estar utilizando, ¿sí? Es una herramienta de línea de comandos, el CLI. La herramienta que utilizamos la vas a poder acceder a través de línea de comandos, ¿sí? Y se llama .NET, ¿correcto? Nuestra primera actividad, todos verifiquen qué versión de .NET tienen. Verifiquen, por favor. Yo aquí tengo cuando le di, esta es una herramienta de línea de comandos, .NET. .NET Info me dice, tienes el SDK 70102. Hasta donde yo recuerdo es la última. A ver si es cierto o no. Así, SDK 70102. Salió la semana pasada, ¿no? O en esta semana creo que salió. Bueno, es reciente. Esa es la que yo tengo. Ese es el SDK. Pero aparte, tengo runtime. Bueno, más bien este es mi runtime. Aquí tengo mi host. Otros SDKs, bueno, tengo el 702, tengo el 7100, el 31100, el 31100 de SDKs. Y de runtime, tengo muchos. Tengo el runtime para ejecutar aplicaciones ASP.NET Core. Estos son aplicaciones web. Otros del puro runtime de .NET 2.1, 3.0, 3.1. Entonces, se dan cuenta, tengo más runtimes que SDKs, lo que significa que si descargo una aplicación que quiere el runtime del 6, aquí lo tengo. El runtime del 7, aquí lo tengo. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿no? Para el NetCore, ASP.NET Core y para escritorio. ¿Correcto? Entonces, verifiquen
verifiquen que tienen ustedes la última versión del SDK. Y si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden abrir su micrófono. De repente, si no estoy viendo ahí la lista, Aleli. Ay, ¿Tienes perdón, creo que preguntas? se me fue el internet. Ajá. Sí, es que yo justo instalé hace no mucho la versión de 6.0.13 y mi Sí, pregunta es si hay una manera con algún comando de consola para actualizarla o tengo que descargar el de 7 y se hace como la instalación aparte. es un buen punto. Que yo sepa, no existe un .NET Upgrade. Ah, ok. Tienes que instalarlo. Ah, bueno, Ajá. entonces es recomendable que tengamos el último, ¿verdad? Para que lo instale rápido. Es correcto, instálalo, no lleva mucho tiempo. No lleva Va que mucho va. tiempo. ¿Sale? Gracias. Bien, Sí, bueno. Miguel, perdona. Perdón, Sergi, sí. Sí, que no, es que no me funcionaba el micro. Yo solo tengo en los SDKs el último, pero yo se supone que cuando estaba utilizando el SDK 5, yo sencillamente instalé la nueva versión de Visual Studio y yo no le dije que me quitara la anterior. ¿Qué pasa? Que Visual Studio por defecto siempre te quita el anterior y te pone el último, y si no le dices que te instale otros SDKs, ¿no los instala? Pues según lo que me comentas, la respuesta sería que sí. Eso parece, ¿no? Sí, porque Ujú. yo solo tengo el 70102 y yo nunca le he dicho a mi máquina desinstálame los anteriores. Correcto, Bueno, correcto. Sí, vamos, lo sí, el demás Visual estamos más o Studio menos en igual. las últimas versiones lo hace así. Ya está desinstalando los que están fuera ya de mantenimiento, fuera de Y es que soporte. realmente ya no tiene caso que tengas los SDK anteriores. Sí, no, a ver, yo no Ujú. tengo problema porque me lo quite, lo único que ahora que hemos visto esto, pues me chocó, digo yo, concho, ¿por qué no tengo los anteriores si yo no los he desinstalado, no? Entiendo, correcto. Muy bien. La otra forma de instalar el SDK es configurando un entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo por excelencia de Microsoft es Visual Studio. Visual Studio es el entorno de desarrollo integrado que tiene Microsoft. Y tenemos distintas versiones. Está la versión Community totalmente gratuita. Esta ok. Esta versión es totalmente gratuita. Puedo desarrollar aplicaciones con esta versión. Mis programas los puedo vender y no le tengo que pagar nada a Microsoft. No hay ningún problema. Ustedes pueden trabajar con esta. Luego está la versión Professional. La versión Professional es la misma que la versión Community. ¿Sí? Solo que esta sí hay que pagar. Hay que pagar por ella. Y esta no hay que pagar. Sí, pero entonces uno dijera, pues, ¿cuál es el sentido de la Professional si puedo tener una gratuita? ¿Para qué voy a pagar por esta? Ok, hay restricciones de licencia de la Community. Solo 5 licencias por empresa. No está permitido que tengas 6 programadores en la misma empresa programando con Community. ¿Sí? Legalmente no está permitido. ¿Correcto? Entonces, si tú eres una empresa pequeña, 3 programadores, 4 programadores, 5 programadores, puedes desarrollar con la versión Community. ¿Sí? Que sus ingresos no pasen del $1.000.000, ¿no? Que sus ingresos no pasen del $1.000.000. Entonces, porque si ya pasas de eso, pues ya puedes pagar. Exacto. Entonces, la versión profesional está orientada a desarrolladores individuales, profesionales individuales. Tú pagas y bueno, pues puedes utilizar en una empresa lo que necesites. Y luego la versión empresarial ya está orientado más precisamente a empresas, grupos de desarrolladores.
De repente tiene herramientas adicionales para trabajar en grupo, colaboración, etcétera. La empresarial, sí, es más cara que la profesional. Si ustedes están empezando a desarrollar aplicaciones .NET, pueden trabajar transparentemente con la versión Community, sin ningún problema. Nada de piratería ni cosas por el estilo. O sea, lo único que necesitan es una cuenta de Microsoft, un Microsoft account, con el cual van a registrar su producto, pero no tienen que pagar absolutamente nada. Si ustedes instalan Visual Studio, entonces se instala automáticamente la última versión del SDK. No tienen que instalar el .NET de forma individual, ¿correcto? Sino que el Visual Studio instala automáticamente el SDK por nosotros. ¿Ok? Entonces, son dos cosas que necesitamos para programar. El SDK, ¿sí? Que me va a permitir realizar mis tareas a nivel de línea de comandos, y Visual Studio, el entorno de desarrollo, ¿correcto? Que me va a permitir ejecutar las herramientas del SDK, pero en un entorno gráfico. De igual forma, tenemos Visual Studio para los usuarios de Mac, también su versión Community. Y luego tenemos Visual Studio Code. Visual Studio Code está disponible en Linux, en Mac y en Windows. Visual Studio for Mac está disponible en Mac y Visual Studio for Windows está disponible en Windows. Entonces, el único que está en las tres plataformas es Visual Studio Code. El Visual Studio más completo desde mi punto de vista es Visual Studio para Windows. Es el más completo. Visual Studio Code, pues ya no te queda de otra, ¿no? Mucha gente utiliza Visual Studio Code, ¿correcto? De vez en cuando yo lo utilizo, no lo utilizo mucho. Como yo soy usuario principalmente que programa sobre Windows, entonces utilizo la versión de Windows, ¿correcto? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Has tenido oportunidad Sí, de yo sí, trabajar Miguel. con el de Windows? Digo, perdón, el de Per- Mac. Perdón, Samuel. Que si has tenido oportunidad de trabajar con el Visual Studio para Mac. No, Mac es otro nivel para mí, entonces no he trabajado con él. Ok. He tenido la oportunidad de platicar con gente que programa sobre Mac y el comentario es ese. No tengo todas las características que tengo con Windows. Por eso es que les digo que está más completo el de Windows que el de Mac. Sí, te comentaba esto porque sí tengo algunos compañeros que usan Mac y sí me han dicho que prefieren trabajar con Visual Studio Code que con el Visual Studio para Mac. Pero como no he tenido oportunidad de vivir la experiencia de trabajar con Visual Studio para Mac, por eso decía a ver qué conocimientos ¿Tienen tenían. alguna razón o nada más? No me gusta. Pues dicen que con las extensiones de Visual Studio Code, Ok. que la logran librar más que con las implementaciones que tienen en Visual Studio para Mac. Y sí coinciden contigo en que Visual Studio para Windows está completísimo. Sí. Algo sí es importante notar. Como Visual Studio Code sirve para programar múltiples lenguajes, entonces tienes más extensiones para Visual Studio Code. Sí, hay más extensiones de distintos lenguajes en Visual Studio Code que en el Visual Studio para Mac y en el Visual Studio mismo. Eso sí. Ujú. Bien, entonces principalmente yo creo que los que se benefician de Visual Studio Code son los que trabajan con lenguajes no Microsoft, no .NET. Porque si quieres realizar o quieres programar con tecnologías Microsoft, C#, Blazor, etcétera, definitivamente Visual Studio para Windows. Pero si quieres desarrollar aplicaciones para React, para Angular, Node.js, TypeScript, Visual Studio Code sería el ideal. Así lo veo. José Cuaya.
Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar, por ejemplo, ahorita metí el comando del .NET, no me lo reconoce como tal. Ya tengo instalado Visual Studio 2019, pero no sé si tenga que agregar en el installer alguna otra librería. Absolutamente nada. Él te lo instala. Y debe de quedar en el PAT. Ah, ok, ajá, entonces posiblemente en el pad no está y por eso no me reconoce el comando. Ahorita lo checo. Aunque no debería de ser, porque cuando instalas Visual Studio te deja en el PAT el .NET. Pero de cualquier forma, si tú instalaste Visual Studio, debes tener una herramienta Developer Command Prompt for Visual Studio 2022. Ahí, segurísimo, si es que lo tienes instalado, debe de estar el .NET. Es su entorno. Chécalo si lo tienes por ahí. Si sí te aparece ahí, pero en otras terminales no, entonces es el PAT el que no está actualizado. Algo Ah, mí yo creo que también sí es el pad, A mí porque también me ya lo abrí y salió, no me aparece. no me reconoció el .NET, pero después puse .NET espacio guión info y ya me apareció la versión. Pues te tuvo que haber conocido el .NET. Así solito no quiso. Después le puse .NET espacio guión info y sí me apareció la versión. Te has de ver equivocado. Escribe .NET y debe demostrarte lo que me muestra. Chécalo, Cristina. Oye, Miguel, una pregunta. Yo Aleli. también tengo instalado el Visual Studio 2019 porque nos pidieron esa versión en la escuela, pero si yo quisiera actualizarla, ¿hay una manera más rápida de hacerlo o lo mismo? Tengo que descargar todo el programa. Porque Corríjame, ya ves. Ajá. corríjame, expertos, no puedes actualizar Visual Studio. Ok. Pero corríjanme, o sea, a lo mejor No se puede, pero puedes tener paralelamente Los el dos. 19 y el 22. Bueno, pues igual tengo los dos, nada más que sí están pesaditos, entonces Si no voy a ver. necesitas algo especial del 2019, quítalo. Yo me imagino que no, la verdad no entiendo por qué. A lo mejor el profesor las prácticas las había hecho en ese y pues, no sé, para evitar que alguna función no apareciera igual o de repente cambia la interfaz. Hay soporte Entonces, hacia abajo, entonces no deberías tener ajá, problemas. problema, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. Correcto. ¿Quién más tenía la mano levantada? José Cuaya, creo que ya te atendimos. Aleli igual. ¿Alguien más tenía alguna pregunta, comentario? Nada más iba a comentar que yo sí he estado, bueno, por el compañero que preguntaba sobre Mac, yo sí he estado probando lo que es Visual Studio para Mac y realmente le falta mucho comparado con lo que es el de Windows. El de Windows sí o sí es más completo, con tanta herramienta y características que tiene. Yo trabajo con ambos, trabajo con Visual Studio para Windows y trabajo con Visual Studio Code. Realmente lo de Visual Studio Code me lo puse como un reto para aprender los comandos y digamos que sí me ha funcionado y últimamente me gusta más incluso que Visual Studio para Windows. ¿Por qué? Porque casi no utilizo yo las características de Visual Studio para Windows. O sea, me dedico a código, instalar paquetes y seguir haciendo código, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me ha gustado más Visual Studio Code. Pero sí, está muy completo. ¿Qué lenguajes manejas, perdón? C# sobre todo. C# es el que manejo. Y bueno, la parte de web, que es ASP, MVC, un poco de JavaScript y todo eso. Pero también me capacité con lo que es Angular, React, Node.js, entonces también por eso es que he utilizado Visual Studio Code. Entonces se me hace una herramienta completa con las extensiones. Pero como dije, yo no utilizo de por sí en Windows las herramientas que provee Visual Studio. Entonces, por esa parte yo estoy bien, ¿verdad? Pero sí está muy, muy completo el de Visual Studio para Windows. Ok, correcto. Bueno, pues ahí están los comentarios. Muy bien, listo. Listo, entonces, bien. Cuando vamos a desarrollar aplicaciones,
debemos decidir qué tipo de aplicaciones queremos desarrollar. ¿Quieres desarrollar aplicaciones Windows? ¿Quieres desarrollar aplicaciones de escritorio? ¿Quieres desarrollar aplicaciones web? ¿Quieres desarrollar aplicaciones para C? ¿Quieres desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles? Dependiendo lo que tú quieras, dependiendo de lo que tú quieras desarrollar, vas a instalar ciertas cargas de trabajo, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a ver si aquí me acuerdo, .NET, .NET Workload List, a ver si es el comando. Este .NET, sí, este .NET, déjeme, lo voy a restaurar. .NET Workload List me dice las cargas de trabajo que tengo instalado en mi equipo. Yo, por ejemplo, puedo desarrollar aplicaciones MAUI para Windows, MAUI para Mac, Mac Catalyst, MAUI para iOS, para Android, etc. ¿Sí? Es lo que tengo aquí, como workloads, ¿no? Esto es lo que me muestra, el comando de .NET, ¿correcto? Y luego, también aquí a través del instalador, aquí se ve más completo el installer. Sí, el installer, órale. Cuando me falta la S, ¿verdad? El installer, Visual Studio Installer. Desde ahí yo también puedo seleccionar ciertas cargas de trabajo. Entonces, dependiendo de lo que queramos, por ejemplo, aquí le voy a decir modificar. Quiero modificar. Entonces, desde aquí yo puedo ver distintas cargas de trabajo, por ejemplo, ASP.NET Web Development. Yo puedo desarrollar aplicaciones web. Si ustedes quieren desarrollar aplicaciones web, entonces, clic. ¿Quieren desarrollar aplicaciones para Azure? Clic. A mí no me interesa desarrollar aplicaciones para Python, entonces, clear. Tampoco para esta extraña tecnología llamada Node, tampoco me interesa. ¿Sí? De MAUI, pues ya que no hay de otra, es un mal necesario para desarrollar aplicaciones móviles. MAUI, listo, palomita. Aplicaciones de escritorio, palomita. De C++, de repente he estado jugando un poco con C++, palomita. Desarrollo de aplicaciones para la plataforma universal de Windows, sobre todo por el desarrollo con MAUI, clic, palomita. Dispositivos móviles con C, no me interesa. Game, tampoco me interesa desarrollar videojuegos, nada de videojuegos por el momento. Herramientas propias de base de datos, no. De Data Science, tampoco. Visual Studio Extensions, en este equipo, no. Pero fíjense, yo pensaba que NetMAUI era lo peor que pudiera yo toparme para desarrollo de aplicaciones .NET, pero no es cierto. Lo peor que te puedes encontrar para desarrollo de aplicaciones es Visual Studio Extensions. No hay información, no hay documentación. Entonces, ¿cómo voy a crear una aplicación de este tipo? Es el último que he estado jugando. En este equipo no lo tengo, en otro equipo de trabajo sí lo tengo, porque estoy desarrollando una extensión para Visual Studio. De Office es pesado trabajar con él, pero si ustedes quisieran un programa que se comunique con Excel, que abra Excel, que calcule, que me dé los datos, etcétera, aquí está el soporte. Y para Linux, igual, de momento no quiero trabajar o no tengo necesidad de trabajar con C++ en Linux. ¿Correcto? Pero ahí está. Entonces, si ustedes van a participar en este entrenamiento, les sugiero que le den clic a la ASP.NET Web Development para desarrollo de aplicaciones web. De Azure, muy opcional, no vamos a tocar, de hecho, Azure. ¿Sí? Entonces, les instala muchas herramientas, entonces, si quieren, este es opcional.
Si no tienen problemas de espacio en disco, tienen buena memoria, etcétera, píquenle a Azure. Pero si no tienen planes de trabajar con Azure de momento, entonces esto clear. De Python, pues ahí sí nada vamos a ver. Node, nada vamos a ver. De MAUI, probablemente hagamos un ejercicio, pero este es muy pesado. Si ustedes tienen inquietud de desarrollo de aplicaciones móvil y tienen espacio en disco, tienen al menos unos 8 gigas de RAM mínimo, entonces pueden instalar MAUI, ¿correcto? Este sí se los recomiendo, ¿sí? El Net Desktop Development, para desarrollar aplicaciones Windows, por ejemplo, ¿sí? Y luego ya lo demás ya puede ser opcional, ¿correcto? ¿Sí? Preguntas. De repente, cuando ya tengan más experiencia con Visual Studio, ya pueden irse aquí. Cuando ustedes seleccionan esto, ¿sí? Se agregan varias cosas. Son como paquetes. Son cargas de trabajo. Pero después ustedes ya pueden irse de forma individual. Ah, mira, yo necesito, porque tengo una aplicación y quiero desarrollar con el SDK de Net Framework. O quiero desarrollar este está bueno, los Building Tools de NetWeb Assembly, ¿no? Ya ustedes ya conforme vayan necesitando, ya van a poder agregar componentes individuales. No tienen experiencia, no se compliquen, no se metan en este asunto. Solo activen las cargas de trabajo. Como yo no he modificado, pues me aparece aquí close. Si hubiera yo modificado, me aparece modificar. ¿Correcto? Bien, listo. ¿Preguntas? Todo bien. ¿Correcto? Perfecto. Listo. Les decía yo en el mundo Linux, igual tenemos el .NET, a ver si tengo aquí la máquina. Es que ese Linux se porta medio especial, si no lo uso constantemente, luego ya se enoja y ya no quiere arrancar. Vamos a ver si ahora se le ocurre que sí. A ver, maquinita con Linux. Aquí está mi Linux. Estoy conectado por VNC. Muéstrate menú de VNC. Muéstrate menú de VNC. Quiero hacerte zoom. Ok, ahí está. Ahí está. Aquí en Linux también tenemos nuestra ventana de línea de comandos y es el mismo proceso .NET Info, ¿correcto? En este caso, ya le he agarrado un poquito más cada vez a Linux. Aquí tengo el SDK, la última versión. Cosas curiosas, es mucho más sencillo instalar .NET en Linux que en Windows. O más bien tienes mayor control en Linux que en Windows. Entonces, aquí, por ejemplo, tenía yo el SDK 101. Dije, ¿para qué lo quiero? Mejor lo quito y me quedo únicamente con el SDK del 102, la última versión, ¿no? Ya es de lo último que tengo. ¿Correcto? Entonces, este es un entorno Linux donde también podemos nosotros desarrollar. Y si tuviera yo una Mac, pues también la línea de comandos existe. ¿Correcto? ¿Preguntas? No, en mi caso estoy haciendo el proceso de desinstalación y es un poco tardado, pero ahí voy. Ok, bueno. Bueno, ustedes preguntan. Perdón, David. Tengo un comentario igual rápido. Adelante. Pues igual, yo siempre he venido trabajando con tecnología Microsoft. Hace un par de meses decidí adquirir un servidor en la nube para tener instalado el SQL Server y para poder probarlo en un ambiente Linux, en un sistema operativo Linux. Sí. La verdad ha resultado bastante bien. Algo que comentas, las instalaciones son más rápidas. El SQL Server te lo instala igual súper rápido. Yo creo que es por lo mismo de que no hay interfaz.
Ajá. Corre bastante bien. Entonces, bueno, ¿Qué distro de Linux? Ubuntu, de seguro. Ubuntu, sí, Ubuntu. Ujú. Ubuntu, pero estoy a gusto. La renta, bueno, es Yonos, no sé si lo han escuchado. La renta de un servidor Linux son 6 meses, bueno, mes con mes, 20 pesos mexicanos. 20 pesos. 20 pesos por 6 meses y ya te dice, ay, los otros 6 meses ya van a ser 400 pesos, pero bueno, ya equilibrando el costo, pues se me hizo bastante bien. Ok. Ya, ahora sí Hay una distro de Linux que vale $6 mensuales, que estaríamos hablando de 120 pesos. 120 pesos más o menos. Sí, correcto, pues ahí está. 20 pesos, la verdad, se me hizo pues, Sí, bastante no, está bien. regalado. Y tiene más de 100 $1. gigas. Tiene más de 100 gigas de almacenamiento en disco. Ajá. O sea, realmente ahí puede uno montar varias bases de datos, digo, mientras no sean, pues, para ambientes empresariales donde haya mucha transacción y muchos gigas de almacenamiento, yo creo que con eso la hace uno. Correcto, bueno, pues ahí está. Sí, también me empieza a gustar Linux. Perfecto, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ya está todo listo nuestro entorno de desarrollo. Puedo programar desde línea de comandos si así me gusta. Si estoy en Linux, sobre todo, línea de comandos. Y si estoy en Visual Studio en Windows, pues igual, mejor. ¿Correcto? Siempre que vamos a desarrollar, partimos de un problema, algo que tenemos que resolver. ¿Correcto? Entonces, dependiendo lo que nosotros queramos desarrollar, normalmente las categorías serían, vas a desarrollar una aplicación de consola, vas a desarrollar una aplicación de escritorio, vas a desarrollar una aplicación web, vas a desarrollar una aplicación para dispositivo móvil o vas a desarrollar para la nube, ¿correcto? Entonces, vamos así nada más como para listar. Sí, cuando ustedes vayan a desarrollar aplicaciones, ustedes dicen, por ejemplo, quiero aprender .NET. Ah, ok, quieres aprender .NET. Entonces, pues .NET es muy extenso. ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Qué quieres aprender exactamente? ¿Quieres desarrollar una aplicación para consola? ¿Quieres desarrollar para escritorio? ¿Quieres desarrollar para web? ¿Quieres desarrollar para móvil? Otra vez. P grande. Móvil, ¿qué más dijimos? Consola, desktop, web, móvil o para la nube. Entonces, si ustedes están aprendiendo a desarrollar aplicaciones .NET, ya pensaron bajo qué plataforma, consola, desktop, web, móvil, nube. Aleli. Sí, a mí me interesa web, el Para web. desarrollo web. Ok. Ujú. Cristina. Web, tal vez. O sea que no sabes. Pues como estamos con la terminal, pensé que iba a ser de consola. No es lo que vayamos a ver. La pregunta fue, ¿para qué quieres desarrollar? Web. ¿Consola, desktop, web, móvil o nube? Para empezar, con Tú web, estás acá, ¿por qué estás acá, Cristina? porque quiero aprender ¿Aprender qué? a desarrollar no sé cómo sería, mi lógica de programación, tal vez. O sea, ¿no te interesa a ti una plataforma en específico? Pues no, porque como lo dije al principio, yo siento que si desarrollas tu pensamiento lógico, no sé cómo se dice, desarrollando eso puedes aún utilizar cualquier lenguaje.
pero obviamente no aprender el lenguaje, cómo se utiliza, porque son diferentes, no sé, las maneras en que, no sé cómo explicarlo, pero pienso que lo principal es desarrollar la lógica como programador, Sí. conocer el lenguaje en el que lo vas a hacer y ya posteriormente con eso, teniendo esas bases, puedes empezar con otros lenguajes de programación. Ok. Déjame comentarte que el nivel de este curso no es para despertar la lógica de los participantes. El nivel de este curso es para que aprendan a desarrollar aplicaciones .NET, pero no nos vamos a enfocar a trabajar con la lógica de los estudiantes. Ok. Te lo digo para que lo tengas presente. Aquí nos vamos a enfocar a desarrollar aplicaciones .NET. Por eso es que normalmente cuando vamos a desarrollar aplicaciones .NET, ¿sobre qué quieres aprender? Consola, desktop, web, móvil, nube. Solo para que más o menos vayas ubicando el contexto de nuestro entrenamiento. Eso no quiere decir que en la marcha no puedas ir desarrollando tu lógica, pero no vamos a enfocarnos a eso. Correcto, pero que no impida que preguntes. Okay. Listo, bien. Pues creo que la mayoría va por webs, porque es lo que más se utiliza actualmente, creo yo, salvo que alguien ¿Sigue? tenga otras expectativas. Aleli. Nada más para decirte que móvil va con V. Correcto, ¿por qué no me corrigen? Así. ¿Ok? Siempre me confundo con él. En inglés, ¿cómo es? Con B grande y sin acento, ¿no? Sí, en inglés es mobile y es con B grande. Correcto, sí, por eso me confundo. Y siempre que lo escribo, no lo aprendo. Seguramente la próxima vez que lo vaya yo a escribir, otra vez voy a preguntar. No sé qué pasa con esa palabra. Aprendí que en inglés británico es mobile con B grande, pero en inglés americano es móvil con V. Móvil Así. con B grande también, pero se pronuncia diferente. El británico es el mobile y el americano es móvil. Pero en español, así. En español con V. Así, correcto, ok. Correcto. ¿Y por qué no me corregiste, Lina? Por grosera. Qué barbaridad contigo. Listo. Perfecto. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones, siempre lo primero, ¿para qué lo quieres? ¿Para web? ¿Para escritorio? No, para la nube. Ah, ok. Entonces, debemos de considerar eso, ¿no? Y luego ya, durante la marcha, a lo mejor, nosotros nos dedicamos a desarrollar aplicaciones simplemente, vamos a llamarle así, componentes. Ni es consola, ni es escritorio, ni es web, ni es mobile, ni es nube. Más bien, voy a desarrollar componentes para que otros programadores lo consuman. ¿Correcto? ¿Sale? Bien, entonces eso es lo primero que tenemos que decidir. Ok, ya decidí que va a ser web, perfecto. Bueno, porque mi cliente así lo pidió muchas veces, ¿no? Yo quiero una aplicación web, Miguel. Ok, listo, ya, me ayuda. Ya el cliente me dijo que sea web. Y ahora necesito elegir un lenguaje. Podemos utilizar Visual Basic, pero Visual Basic ya no tiene soporte para web, entonces tache. Solo me queda C# o me queda F#, pero F# es un lenguaje funcional, C# es el que más se utiliza, entonces vamos a aprender C#. Entonces ya, fácil, vamos a aprender .NET utilizando el lenguaje para .NET, C#. Perfecto. Cuando trabajo con C#, entonces voy a trabajar con .NET y en .NET
nuestro paradigma de programación es la programación orientada a objetos. Recordemos que tenemos la programación, el paradigma de programación estructural, donde tienes tu código, tiene un begin, tiene un end, y así se va el flujo. En la programación orientada a objetos, el principal elemento es el objeto. Pero ¿quién le da vida al objeto? La clase. Entonces, realmente cuando programas aplicaciones.net, que te propone un paradigma de programación orientada a objetos, como programador, tu trabajo se reduce a crear clases. Entonces, como programador, lo que debes dominar son las clases, ¿correcto? Pero, hablando en términos ya de programación, la pregunta sería, ¿cómo organizo, con Z o con S, mis clases? Si detectan una falta Sí, ortográfica, es me con Z, corrigen, por es favor. con Z, es ¿Sí? con Z. Perfecto. ¿Cómo organizo mis clases? Si .NET me dice que el núcleo es la programación orientada a objetos, y por programación orientada a objetos, la clase es el elemento principal, entonces en una aplicación puedo tener una clase, 2 clases, 3 clases, 20 clases, 1000 clases, las necesarias. ¿Cómo organizo mis clases? ¿Qué respondería, Sergi, a esta pregunta? ¿Cómo organizo mis clases? Soy iniciante en programación de .NET y me dicen que las clases, pues es mi pan de cada día. ¿Cómo las organizo? Pocas palabras. Pocas palabras. Pero a organizar, ¿a qué te refieres? ¿Cómo organizo mi código o cómo defino qué tipo de clases hay? No, la pregunta es cómo organizo mis clases. De organizaciones, ¿cómo las voy a catalogar? O algo así, ¿para qué es cada clase? Que no entiendo bien a qué te refieres con organizar las clases. Ok, es válido. Si no entendemos la pregunta, no vamos a poder dar una respuesta apropiada. Pues es que a mí me dijeron que como estoy aprendiendo .NET, voy a trabajar con clases. Entonces quiero saber, como principiante, cómo debo organizar mis clases. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, Adelante, eso Nati. sí, entender. Adelante, Nati. La organizaría por medio de un contenedor. Y bueno, ya hablando en C# tenemos los namespace que nos sirven para organizar nuestras clases. Ok, ok. Podemos decir entonces, en términos de .NET, en términos de desarrollo de aplicaciones .NET, que vas a organizar tus clases dentro de proyectos, ¿correcto? Yo lo Entonces, estaba pensando carpetas. tú vas a tener proyectos y esos proyectos, ahí vas a tener tus clases. Y luego Visual Studio maneja el concepto de soluciones. Las soluciones de Visual Studio agrupan proyectos. Sí. Para iniciar el desarrollo de aplicaciones.NET, debemos crear un proyecto. Quiero iniciar mi desarrollo de aplicaciones.NET, entonces debo crear un proyecto. Esa es una práctica recomendada. Yo puedo crear un solo archivo de clase y compilarlo y ejecutarlo y listo. Y no necesito un proyecto, ¿cierto o falso? Cierto. Pero, como buenas prácticas, si vas a empezar tu desarrollo de aplicaciones, empieza por crear un proyecto.
Y aquí viene la parte interesante. ¿Un proyecto de qué? De consola, de escritorio, web, móvil, etcétera. ¿Sí? Entonces, tú puedes crear un proyecto, ¿sí? Y para que puedas crear proyectos, crear proyectos, el SDK de .NET ofrece plantillas de proyectos, dependiendo del tipo de proyectos que quieras desarrollar. Sí, el SDK de .NET ofrece plantillas de proyectos dependiendo del tipo de aplicación que quieras desarrollar. Visual Studio también. Sí, entonces tanto que sea por el SDK como de .NET, tienes plantillas. En el caso, por ejemplo, de .NET, a ver, le voy a decir New. .NET, le di .NET New y me dice que crea un proyecto .NET basado en una plantilla. Quiero crear una aplicación web, ¿sí? .NET Razor, .NET Web App. Quiero crear una aplicación Blazor Server, .NET Blazor Server. Quiero crear un proyecto para biblioteca de clases, o sea, clase, que después otros programadores van a utilizar, .NET New, ClassLib. Una aplicación de consola, .NET Console. Una aplicación Windows Form, .NET Windows Form. Una aplicación WPF, .NET New, WPF. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto o del tipo de aplicación que queramos desarrollar, vamos a utilizar algunas de estas plantillas, ¿correcto? Por ejemplo, .NET New Console, .NET New Console Help, .NET New List. Vamos a decirle, a ver, le voy a decir Las anteriores eran las comunes, ¿no? Y no, Miguel, las que estás con .NET New. Ahora con List vas a tener todas las que tienes disponibles en tu caso. Ok. Y vean, tenemos un montón de proyectos, plantillas. De hecho, aquí aparecen, aquí aparecen los nombres de las plantillas, .NET Android Application. Aquí tenemos para Avalonia. Este es para crear aplicaciones de multiplataforma. Ya te instalaste Avalonia. Sí, que también funcionan para Linux. ¿Quieres desarrollar aplicaciones de escritorio para Linux, Adolfo? Piensa en Avalonia. Entonces aquí tenemos muchas. Por lo regular, si quieres desarrollar aplicaciones web, vas a programar, aquí ya entraríamos a discusión, probablemente si le digo a Nati, oye, Nati, ¿vas a hacer una aplicación web? A lo mejor Nati utilizaría MVC, ¿no? ASP.NET Core, ¿dónde está? ASP.NET Core Empty, Web API, Web App, a lo mejor Nati utilizaría .NET New MVC, porque trabaja ella con MVC. Si le preguntas a Sergi una aplicación web, seguramente él diría .NET New Blazor, ¿no? Por aquí debe de estar. Blazor, ¿dónde estás? Blazor, MAUI, Android, Core, Web. Debajo de Avalonia. Blazor, WebAssembly, quinto, sexto, séptimo, de abajo para arriba. De abajo para arriba. 2, 3, 4, 5, 6. No, ya te fuiste. ya Debajo hiciste. de Avalonia. WebAssembly, acá está. Ahora. WebAssembly y WebAssembly Empty, ¿correcto? Entonces, mucho depende del tipo de aplicación que quieran desarrollar. Pero seguro, el proyecto que van a utilizar casi siempre, si son bien organizados, es biblioteca de clases. Las bibliotecas de clases sirven para reutilizar código. Si ustedes tienen una aplicación con cierta funcionalidad y luego creen que en otra aplicación esa misma funcionalidad la pueden reutilizar, métanla en una biblioteca. ¿Correcto? Entonces, son
recomendaciones, son buenas prácticas las que estamos viendo. ¿Preguntas? Creo que hasta el momento vamos bien. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a suponer que queremos una interfaz de usuario. Vamos a suponer, a ver si tengo por acá, NetConf 2020 en desktop. NetConf, NetLinux, no. MAUI Puebla, no sé. ¿Quién sabe? Creo que no. O creo que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esta. Vamos a suponer que nos piden desarrollar una aplicación porque una veterinaria tiene 8 gatitos, ¿sí? Una veterinaria tiene 8 gatitos y quiere pues una aplicación que muestre los gatitos con su nombre, con su precio, nombre, precio y una breve descripción. Entonces nos dice, Miguel, ¿puedes desarrollarme una página web o una aplicación de escritorio donde pueda yo ver aquí mis gatitos que quiero vender? Entonces, como somos programadores de .NET o estamos aprendiendo, entonces pues yo digo que sí puedo o debo poder. Entonces, lo que queremos desarrollar, sí, o sea, todo el desarrollo parte de una necesidad, ¿sí? Algo que necesites. Yo, por ejemplo, tengo una necesidad y empiezo a desarrollar para resolver mi necesidad. O alguna empresa me dice, Miguel, ayúdanos con este proyecto. Ellos me dan su necesidad y yo les ayudo a resolverla. Entonces, normalmente programamos para resolver necesidades. Lina está desarrollando una aplicación para resolver cierta necesidad. A lo mejor Cristina en este momento no tiene necesidades, entonces todo lo que venga es bueno para ella. A lo mejor Aleli, su necesidad es de aprender web, no tiene una necesidad específica de desarrollo, pero igual si tú misma Cristina o tú misma Aleli te impones una necesidad, lo vas a aprovechar mejor. Si dejas nada más, lo que vaya yo aprendiendo, tu aprendizaje no va a ser muy fuerte, ¿no? No va a ser muy así como que no tengo necesidad, pues entonces no tengo algo por resolver, entonces nada más voy absorbiendo lo que me va llegando. Pero si tú partes de una necesidad, entonces ya tienes un objetivo a cumplir. Búsquense necesidades sencillas para empezar. Cualquier cosa que ustedes crean que se puede resolver con programación, búsquenla para que tengan la necesidad de aprender, ¿correcto? De momento vamos a plantearnos una necesidad ficticia, una necesidad de crear una aplicación web para mostrar la lista de gatitos de nuestro cliente. Es un cliente amable, no nos está presionando, ¿sí? Tranquilo, para que vayas aprendiendo, nos dice. Perfecto. Esa es nuestra necesidad. Entonces aquí, ¿qué tipo de proyecto crearías, Aleli? Perdón, ¿puedo opinar? Un comentario, perdón. Sí, Rápido. Adelante. Aquí estás tocando un punto muy importante. De crear necesidades. Yo creo que en esta profesión, en este giro, a muchas cosas le podemos encontrar el enfoque para crear aplicaciones. Normalmente yo luego he compartido pues código, luego es igual con compañeros principalmente, o con gente ahí en Facebook de que luego piden ayuda y pues ya me conecto, les ayudo y opino, propongo, les digo. Normalmente, si no tenemos un negocio, conocemos algún negocio, ¿ok? Entonces, si queremos aprender y si tenemos un negocio, vamos a comenzar a ver la necesidad de cómo resolver algo de nuestro negocio
y con lo que estamos aprendiendo a hacer. Entonces yo creo que le podemos dar ese enfoque, o por lo menos yo lo he visto de esa manera, de que con los que tenemos, bueno, con los que tienen, no tengo, pero con los que tienen algún negocio, muchos van a tener tienda de abarrotes, lo que sea. Si no tienen un software, bueno, pueden comenzar, no puede ser algo profesional a lo mejor, pero pueden comenzar por ahí, por tratar de resolver o de llevar ya un control con esto que estamos aprendiendo. Correcto. Es mi punto de vista. Sí, definitivamente es lo que les digo. Búsquense una necesidad. Si no tienes la necesidad, si no tienes hambre, no vas a comer. Así es la programación. Aunque te den, órale, mira, ahí está esta comida, pero no tengo hambre, o sea, no. Pero si ya estás hambriento, híjole, cualquier cosa te sabe sabrosa. Entonces, para aprender bien, búsquense una necesidad. No vayan así como que a la fiesta y a ver, ahí lo que me den, total. No. Vayan a la fiesta así como llena a las carnitas, al mole, a lo que sea, ¿no? Con mucha hambre de aprender. ¿Correcto? Aleli, ¿ibas a hacer un comentario? Sí, me preguntabas que qué tipo de proyecto. Pues yo creo que tendría que ser un proyecto de web app. Un proyecto de web app, correcto. Entonces, uno pudiera pensar, sí, correcto, ya, listo, quiero una aplicación web. Perfecto. Ya decidimos que va a ser una aplicación web. Ahora entonces tú puedes empezar a trabajar bajo línea de comandos o puedes trabajar bajo Visual Studio. Genaro. Soy yo, Adolfo. ¿Eres Genaro Adolfo o Adolfo Genaro? Bueno, Genaro Adolfo. Adolfo, adelante. Sí. A mí me interesa una aplicación web con servicios web y que la consuma una aplicación móvil. Perfecto. ¿Qué proyectos, entonces, qué tipo de proyecto necesitarías crear? Un web. Uno que vimos, .NET New List. Hay muchos, ¿verdad? Híjole, pues no sabría yo, pero uno que diga web, yo creo que sí, ¿no? Eso es lo que pensarías, porque a lo mejor no conoces mucho de esto. Ok, bueno, ya, ok. Ya Web API. Y luego un MAUI. Y un MAUI, ajá, 3, ¿no? Correcto. Curiosamente ahora, aquí yo tengo. Ajá. Adelante. Aquí me surgió una duda. Sí. Porque, por ejemplo, si es una aplicación que quiero que consuman muchas personas, tipo, por ejemplo, no sé, se me ocurre una red social. Sí. De ejemplo, ¿se tiene que crear un proyecto aparte para la base de datos o únicamente con los 3 proyectos que se mencionaron es suficiente? Va a depender mucho de la necesidad específica, ¿no? Pero normalmente vas a seleccionar el proyecto para la interfaz de usuario. Por ejemplo, tu interfaz de usuario en tu aplicación que expones APIs sería la web API. En el caso de que comentaba Aleli, su interfaz de usuario es una aplicación web. Correcto. Entonces, vas a seleccionar eso para la interfaz de usuario y luego, dependiendo de las necesidades específicas, vas a seleccionar algún otro tipo de proyecto. Por lo regular, yo les puedo decir que si quieren hacer algo con buenas prácticas, mínimo necesitarían tener 2 proyectos. Uno, el proyecto de la interfaz de usuario y otro, el proyecto donde tengan funcionalidad, lógica de negocios, digamos, lo que resuelva tus necesidades. ¿Como el core o el entity o el DAL o esas cosas? Principalmente Class Library. El Class Library no tiene interfaz de usuario. Ahí pones código que vas a consumir en los proyectos cliente.
¿correcto? Entonces, para lo que tú dices, yo digo que un proyecto web y class libraries, trabajarías con esos dos tipos de proyecto. Eso pudiera ser nada más. Pero tú hablaste de las bases de datos. Cuando programas, puedes tener dos enfoques. Uno, partir de la base de datos. Otro, dejar la base de datos al final. Eso sí, se lo he escuchado a Nati, que es lo de database first o code first, ¿no? Ajá. La recomendación es no piensen en la base de datos cuando diseñen la estructura de su aplicación. Eso puede romper con los paradigmas de mucha gente que está aquí escuchando. Pero mi recomendación es, cuando vas a emprender un proyecto, no pienses en la base de datos. Piensa en el código. ¿Correcto? Ok. ¿Cuándo voy a pensar en la base de datos? Bueno, primero enfócate en cómo vas a resolver tus necesidades. Porque, por ejemplo, acá, para el proyecto que les estoy planteando, yo no les comenté dónde están los datos, ¿verdad? Y normalmente cuando vas con un cliente, el cliente, por lo regular, no te dice dónde están los datos, salvo que ya tenga una aplicación que ya alguien ya le hizo, oye, mi base de datos, etcétera. Eso es distinto. Pero ni aún así debemos tomar como base la base de datos. Pero ahí tengo una duda. Por ejemplo, cuando se Sí, hace una aplicación multitenant, sí. ¿no pensaríamos primero en la base de datos o también pensamos primero en la aplicación? Primero piensa en lo que va a resolver tu aplicación. ¿De qué voy a resolver? No, pues tienes que facturar. Perfecto. Entonces, diseño mi aplicación en torno a la facturación. Y va a llegar un punto en que vas a tener que ver cómo le haces para que se consuma por distintas, que lo vendas como software, como servicio, y que le des la oportunidad a varias empresas de que te consuma. Pero entonces ya nada más vas a tener una envoltura de lo principal, del core. Esa envoltura es el servicio de tenant. Pero lo tienes que ver por separado. No debe influir en tu diseño, en tu arquitectura. Y en ese caso, aquí por lo que acabas de comentar, ¿en qué caso o algún ejemplo en donde podamos visualizar primero la base de datos? ¿En qué un ejemplo del cual pudiéramos visualizarlo? Probablemente cuando tu cliente ya tenga una base de datos que tengas que utilizar. Cuando ya tenga una infraestructura hecha con una base de datos y que tú tienes que utilizar. Pero si no hay bases de datos actualmente, déjalo al final. Okay. Muchas veces cometemos el error, y yo lo he hecho, empiezo por diseñar la base de datos. Pues es un gatito, nombre, precio, descripción, imagen. Ok, abro mi Management Studio, New Database, y luego nueva tabla, su campo 1, campo 2, el campo, listo, salvar. Y luego ya me voy a codificar. Y en la marcha luego el cliente, oye, ¿qué crees que hay que agregarle más información? ¿Por qué no me dijiste antes? Ok, voy a la base de datos, alter table, agrega el campo, listo. Oye, Miguel, fíjate que ya no, mejor no. Sí, pues ya lo hice. Entonces ahí te vas a estar ahí perdiendo el tiempo con la base de datos. Mejor. ¿Por eso crearon el Entity Core? Parte de ello, sí, para que puedas hacer el code first. Mejor diseño mi clase con su propiedad para almacenar el nombre, el precio, etc. Y el cliente me dice, oye Miguel, ¿qué crees? Un campo, perfecto, una línea de código. Oye Miguel, no, fíjate que no, perfecto, borro la línea de código, pero me evito estar alterando, modificando mi estructura de base de datos. Entonces la base de datos
al final. Esa es mi recomendación, ¿sí? Cuando diseñemos una aplicación con buenas prácticas, la base de datos queda al final. Eso rompe mucho con el esquema tradicional que venimos arrastrando, que primero es la base de datos. Si alguien no coincide, lo podemos platicar, No, No, justo, de hecho aquí justo, Nati siempre es code first. Sí, es que ella es buena, sí. Sí, ya Ya dice, primero aprendió. hacemos esto. Cuando yo la conocí, programaba con Python y JavaScript. Digo, ¿qué es eso, Nati? Perdón, ¿algún otro comentario? ¿Alguien? sí, justo, ay, se fue Sí, la señal. Aleli, adelante. Sí me escuchas. Este, la verdad sí me resuena mucho lo que dices, porque normalmente como se comienza así con la base de datos, ¿no? Es lo que nos comentan frecuentemente, pero con lo que platicas me parece, tiene muchísimo sentido que sea de esa forma para evitar trabajar el doble. Sí, correcto, sí. Yo lo hice por mucho tiempo, por mucho tiempo. Empezaba yo por la base de datos y luego de ahí todo lo demás. Hoy Ajá, en porque día, es lo clásico. Ujú. sí, correcto. Así te enseñan. Bueno, pues así seguimos, ¿no? Bien, listo. Ya tenemos nuestra necesidad. Entonces, todo apunta a que sea web. Entonces aquí uno se sienta, platica, discute, etcétera. De lo único que estoy seguro en este momento es que necesito crear una estructura de datos que me permita guardar la información de los gatos. Es de lo único que estoy seguro, ¿correcto? Y normalmente esa estructura no tiene nada que ver con la interfaz de usuario. ¿Dónde pongo mis datos, mis estructuras de datos que no tienen nada que ver con la interfaz de usuario? ¿Dónde las pongo? Volviendo otra vez al mismo contexto de acá, de estos proyectos. Sé que no tienen experiencia, pero normalmente pondríamos, es lo que les decía yo, pondríamos lo que no tiene nada que ver con interfaz de usuario y que podemos reutilizar, lo pondríamos en una biblioteca de clases. Entonces, cuando Ahí desarrollamos pudieran estar los aplicaciones... catálogos. Perdón, Adolfo. Perdona, disculpa. Ahí, por ejemplo, se pondrían los catálogos. ¿Qué sería un catálogo? Datos que pueden ser utilizados por varios módulos dentro de mi aplicación, ejemplo, códigos postales, colonias, países. Ok. O en nuestro caso, los gatos. Correcto. Ajá. Las ratas. Ahí pondrías tus catálogos. Okay. Correcto. Muy bien, muy bien. Y normalmente, pues es una biblioteca de clases. ¿Correcto? Entonces, el primer paso es elegir el nombre de nuestro sistema. ¿Cómo le vamos a llamar a nuestro sistema? Sí, es lo primerito. Luego muchas veces, no, pues, ¿cómo se llama mi novia? Se llama Anita. Entonces le pongo Anita. Listo. Y luego, ¿por qué le puse Anita? No, no debió haber así. Entonces ya es un relajo estar modificando. En mi caso, quiero desarrollar un sistema de gatos. Entonces, podría yo empezar, ¿verdad? Podría yo empezar por crear. Sí, aquí, por ejemplo, aquí mi organización pues va a ser distinta. Va a ser aquí de los viernes. Aquí voy a construir, ¿sí? O en este directorio es donde voy a poner mi proyecto. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, que quiero crear un nuevo folder y le voy a llamar cats, ¿sí? Entonces debemos elegir el nombre donde vamos a crear nuestra aplicación. Es importante, ¿correcto? Entonces, podemos entonces crear nuestro directorio,
Igual si estamos en un entorno Linux, debemos elegir el directorio donde vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, aquí tengo un directorio demos, dentro tengo un directorio apps. Entre más cerca de la raíz estemos para trabajar, es mejor. Mucha gente trabaja en los documents. C, diagonal invertida, user, diagonal invertida, desktop, diagonal invertida. Entonces, cuando utilizan aplicaciones como MAUI, que se crea una jerarquía grande de archivos, luego el problema se convierte en que las rutas son demasiado grandes y empezamos a tener errores. Entonces, primer punto cuando van a desarrollar aplicaciones, trabajen en directorios cerca de la raíz. ¿Correcto? Yo aquí, por ejemplo, pues estoy en Home, MMUNOS, Demos, APPS. Estoy en un entorno aquí de Linux, ¿no? Pero mi ruta realmente sería Demos APPS, acá. ¿Ok? Aquí entonces ya podría yo crear un directorio cats. Dice que ya existe. Ok, ya tengo un cats. ¿Cómo elimino un directorio en Linux, Adolfo, con todo lo que tenga? RM-F. RM menos. Ok. RM-F. Y Sí. el nombre. Sí. Vuela. ¿Qué pasó? Dice que no. Me Diagonal parece que es cats. menos R, pero bueno, ajá. Creo que era como de recursivo. ¿Menos F, menos R o nada más menos R? Le puedes Menos poner R. menos Es menos RF. R. Listo. Ya. Adiós, cats. Ya no hay Dirías tú las cats. buenas, así como hay buenas prácticas en programación, también hay buenas prácticas en Linux. Es RM-RF, diagonal y el nombre de la carpeta. Ok. Pero en Bien. fin, estamos viendo buenas prácticas de Windows. Tengo aquí mi directorio de gatos. Sí, le digo, vete al directorio de gatos. Si ustedes están en Windows y van a trabajar con Visual Studio, no necesitan hacer eso, ¿no? ¿Correcto? Pero ya elegí mi directorio. Recordemos que para trabajar con para trabajar con .NET, voy a crear clases y las clases las voy a organizar en proyectos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un proyecto. ¿Sí? Voy a crear un proyecto de tipo biblioteca de clases. Ese proyecto de tipo biblioteca de clases, lo primero que voy a hacer es poner mi clase para guardar los datos del gatito. No los datos mismos, no, eso no me preocupa. Más bien, la estructura de datos para guardar los datos o la información de cada gatito, ¿correcto? Entonces, recordemos, organizamos nuestras clases en proyectos y tenemos distintos tipos de proyectos. Proyectos para interfaz de usuario, proyectos para no interfaz de usuario, código que se pueda reutilizar. Entonces, mis gatos no van a estar en la interfaz de usuario, mi estructura de datos no va a estar en la interfaz de usuario, va a estar en otro proyecto biblioteca de clases. El código que utilicemos, ¿sí? El código que utilicemos de toda nuestra aplicación, lo vamos a poder organizar dependiendo su funcionalidad. ¿Qué tipo de código? Bueno, todo el código va a resolver ciertas necesidades, ¿correcto? Pero si nosotros tomamos, ¿sí? Si nosotros tenemos un universo de código, podemos tener código para representar entidades. ¿Qué entendemos como entidades? Por ejemplo, una persona, un
un carro, un gato, un empleado, ¿sí? Yo necesito código para representar entidades, persona, carro, gato, empleado, etcétera. ¿Sí? Pero también puedo tener, sí, representar entidades. Esto es, datos que puedan diferenciarse uno de otro. Por ejemplo, una persona 1 se diferencia de una persona 2, un carro de otro gato de otro gato, etcétera. Pero también yo puedo tener código para representar valores. ¿Sí? Por ejemplo, una dirección. Es un valor nada más. ¿Sí? El detalle de una factura. ¿Sí? Los puntos de conexión a una API son simples valores. Probablemente solo tengo una dirección, no muchas direcciones. ¿Sí? Probablemente solamente tenga yo un conjunto de puntos de conexión a una API. ¿Correcto? También puedo tener código de lógica de negocios. ¿Sí? ¿Qué entendemos por lógica de negocios? Pues es el código que resuelve una necesidad, ¿sí? Para la cual estamos creando la aplicación. Así lo puedo definir, ¿no? Por ejemplo, crear una factura. ¿Sí? Por ejemplo, o validar que el cliente no tenga adeudos. ¿Correcto? Entonces puedo tener código de distinto tipo. Parte de lo que nosotros como programadores tenemos que hacer es diferenciar el código que tenemos, para qué lo quiero. Y dependiendo del código que estemos desarrollando, lo puedo dividir en uno o más proyectos. Y entonces empiezo a organizar mis clases en proyectos. Pero dentro de cada proyecto digo, todas estas clases son para almacenar identidades. El proyecto de entidades. Todo esto es para almacenar proyecto que resuelve lógica de negocios. Proyecto Business Logic. Todo este código es para acceder a los datos. Proyecto Acceso a datos. Todo esto es la interfaz de usuario. Proyecto Presentación. Entonces empiezas a organizar tu código. Es probablemente algo difícil cuando estamos aprendiendo, pero sobre la marcha nos vamos a ir dando cuenta y vamos a poder identificar nuestro código. Pero no es nada más de que, la clase y el proyecto, como se llame, no me importa, sino que de alguna manera debemos empezar a organizar nuestro proyecto, ¿correcto? Nuestras clases en distintos proyectos y cada proyecto con su cierta funcionalidad. ¿Ok? Todos los elementos, por ejemplo, que tengan que ver, los más principales, los más importantes, los que son la base de nuestro sistema, porque cuando estamos desarrollando, estamos resolviendo necesidades. ¿Qué necesito para resolver mis necesidades? Yo ya detecté un primer elemento. Necesito una entidad para almacenar mi gato. ¿Correcto? Entonces vamos identificando los elementos. Perdón, Misael, ¿tienes algún comentario?
No, Miguel, muchas gracias. Se quedó levantada la mano, perdón. Ok, Era de ok. hace rato, pero ya. Una disculpa. Perfecto. Ok. Normalmente todo el código, ¿sí? El código que utilizamos para resolver necesidades, ¿sí? El código que agrega un empleado, código que valida si el empleado existe, código que hace esto, ¿sí? Todo el código fundamental, principal, el más importante, ¿sí? Es lo que compone el dominio de tu aplicación. ¿Para qué sirve tu aplicación? Ese es el dominio de la aplicación. Entonces, en programación, cuando ya estén programando, van a escuchar mucho esa palabra, el dominio de tu aplicación. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué es lo que en qué se especializa tu aplicación? Mi aplicación que voy a desarrollar se va a especializar en mostrar gatos. Ese va a ser el dominio de mi aplicación, trabajar con los gatos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se le llama dominio? Porque es lo principal, es lo que domina mi aplicación. Para eso sirve. ¿Puede emitir facturas? No es parte del dominio de mi aplicación. La aplicación de facturación, ese va a ser su dominio, la facturación. ¿Mi dominio cuál es? Manejar los gatitos, ¿correcto? Entonces, todos aquellos objetos involucrados para resolver las necesidades de negocio, para resolver los requerimientos de la aplicación, son nuestros objetos de negocio, los objetos de la empresa, los objetos de nuestra necesidad, ¿correcto? Entonces, un primer paso que podemos hacer es, bueno, déjenme, voy a trabajar yo aquí de forma paralela. Ustedes no lo necesitan hacer. Yo voy a trabajar aquí en Linux y luego aquí, Linux, línea de comandos, Windows, Visual Studio. Entonces, los que trabajen bajo línea de comandos pueden seguirme en línea de comandos y los que trabajen en Linux los que trabajan en Windows lo podemos hacer con Visual Studio para que se vean las diferencias, ¿no? Para crear un proyecto .NET New, ¿qué tipo de proyecto que no tiene interfaz de usuario y que me permite crear clases de uso general? Class lib. Luego, el nombre del proyecto. Normalmente, el nombre de mi proyecto, como yo les recomendaría, pero no es una obligación, incluye el nombre de mi aplicación, CATS, punto. ¿Qué va a contener tu proyecto? Mi proyecto va a contener los objetos de negocio, ¿correcto? Entonces, en el mismo nombre del proyecto, vamos a tener la identificación sobre el tipo de contenido que va a tener. Entonces, estoy creando, ¿sí?, un proyecto y de ese proyecto voy a poner los objetos de negocio, mis herramientas. Si fuéramos, por ejemplo, si hiciéramos una analogía con un mecánico, ahí en ese proyecto va a ir toda su herramienta, ¿no? El gato, los desarmadores, las llaves, etcétera, ahí van a ir. Lo mismo en nuestra aplicación, al menos ahí va a ir la estructura que va a almacenar los datos de mi gato en los objetos de negocio. Oye, Miguel, ¿le puedo poner cualquier otro nombre? Sí, correcto. No hay nada que te obligue a que le pongas esos nombres. Como recomendación, tampoco lo podemos considerar como buena práctica. Como recomendación, como buena práctica, pónganle nombres apropiados. Como recomendación para todo lo que tenga que ver con su aplicación, lo importante de la aplicación, los catálogos, como dice Adolfo, ¿sí?, los pueden meter en un proyecto llamado Business Objects, porque son nuestros objetos de negocio. Es el corazón de todo. Sin esto, mi aplicación no vive. Es como un mecánico
que le llamamos para que venga aquí, qué le pasa a mi carro, no sé qué le pasó, tú eres el experto, y llega sin herramientas, pues no sirve para nada, ¿no? Claro, tiene conocimientos y todo, pero pues si necesita abrir algo, desatornillar algo, no tiene nada. Entonces, los business objects son el corazón de nuestra aplicación. Ahí vamos a poner el corazón de mi aplicación. ¿Correcto? ¿Preguntas? Listo. No, vamos bien. He creado una biblioteca de clases. He creado una biblioteca de clases que si le digo dir, ahí está. Puedo ir al directorio cats.businessobjects. Business, aquí no me perdona. Ahí está. Veo que me ha agregado un archivo class 1, un directorio obj y el nombre de mi proyecto. ¿Correcto? Y ya tenemos nuestro primer proyecto. Si somos usuarios Windows, más fácil. Somos ignorantes selectivos con Visual Studio. Eso dice Microsoft. Bueno, Microsoft no dice eso, yo lo digo. Somos ignorantes selectivos. Porque yo no sé qué pasa ahí en el fondo. Yo sé que le doy Create New Project. ¿Correcto? Y luego entonces, siguiendo la estrategia, selecciono Class Library. Bueno, aquí me aparecen los proyectos, los tipos de proyectos que he estado utilizando. Si soy nuevo, no he tratado, apenas instalé mi Visual Studio. Aquí tenemos distintas categorías. Oye, pues está mucho mejor que línea de comandos, porque aquí ya puedes ver. ¿Qué le pico, Aleli? ¿Lo estás haciendo con Visual Studio? ¿Qué le pico? Quiero crear una biblioteca de clases. ¿Qué categoría? El de library. ¿Estás navegando en tu Visual Studio? Lo estoy abriendo. Entonces, adivinaste nada más library, porque sí está library. No, es que sí ya lo he trabajado y sé que existe el library. Perfecto. Ok, library, C#, todo muy bonito. Visual Studio organiza los proyectos en soluciones. Entonces, cuando creo mi proyecto, Visual Studio me sugiere un nombre para la solución y un nombre para el proyecto. Ok, bueno, está bien Visual Studio. Para la solución le voy a poner CATS, el nombre de mi solución. Y para el proyecto le voy a poner cats.businessobjects. Voy a seleccionar el directorio. Todo bonito. Voy a irme aquí a C, al directorio Friday. Tengo aquí cats, al que creé, ¿verdad? Ok, le voy a decir delete. Sí, y ya, aquí selecciono. ¿Correcto? Y le digo next. Híjole, aquí hasta el framework me permite, ¿no? En la línea de comandos es el default. ¿Sí? El default normalmente es la última versión que tengamos, no me pide nada. Pero aquí con Visual Studio tengo la opción de decirle sobre qué target. No, pues el último. 7.0. Y le digo create. Entonces Visual Studio nos va a crear el proyecto y además nos va a crear la solución. Y lo mismo nuestro class 1, ¿sí? Y nuestro proyecto y nuestra solución. ¿Correcto? ¿Preguntas? Sí, justo yo hice primero el de consola, porque también en Windows se puede hacer con la consola. Sí. Y me estoy dando cuenta de que no me genera la solución. Entonces lo tengo que hacer con el Visual Studio, ¿verdad? ¿Lo hiciste con línea de comandos? Sí. También puedes crear opcionalmente tu archivo de solución con línea de comandos.
Ok, Sí, ok. también es posible, ¿eh? Es más comandos, hay que darle más comandos, pero también Más se comandos. puede. Ujú. Ok, Entonces, una manera fácil, Visual Studio lo hace por nosotros. bueno. ¿Correcto? Bien. De entrada tenemos aquí dos opciones, renombrar class 1 por un nombre apropiado que necesitemos o borrarlo. Yo lo voy a borrar. Y me quedo con el puro proyecto. ¿Correcto? Y ya tengo mi proyecto. Vean, entonces tengo una solución y tengo un proyecto. Lo único que sé en este momento es que necesito una estructura de datos para guardar los datos de los gatitos. Y decíamos también que el tipo de código puede representar entidades. Una entidad, ¿qué le voy a llamar entidad? Aquel elemento, aquel objeto que me va a permitir diferenciarlos entre ellos. Ejemplo, productos. Podemos tener la clave del producto. La clave del producto va a diferenciar un producto de otro. Facturas. El número de factura, sí, va a diferenciar una factura de otra. Gatos. El identificador del gato va a identificar un gato de otro. Todo lo que puedes identificar y que puede hacerlo único, se considera como una entidad. ¿Correcto? Pero también decíamos que podemos tener valores. Ejemplo, dirección. 31 Oriente 618. Puebla, Puebla. O Avenida de las Torres. Ciudad de México. ¿Qué diferencia una dirección de otra? ¿Qué opinan? Una es más específica, la otra es más general. O más bien, una está dentro de la otra. No, me espera. A ver, ¿cómo lo dijiste? ¿Hay algo que diferencie dos direcciones? Ejemplo, facturas. ¿Qué diferencia una factura de otra? Folio, monto, uso, Ajá, su número. cliente. El folio, sí, sería el único. Porque a lo mejor podemos tener dos facturas donde estamos vendiendo el mismo producto al mismo costo con la misma descripción. El UID. Una factura va a ser distinta de otra por el folio o por el número de factura. Pero, ¿qué diferencia una dirección de otra? Pues la ciudad puede ser. La ciudad. ¿El código postal? El número. El O ID sea, de sí, No, sí, porque yo pueden tengo, haber dos direcciones iguales de... sí, yo tengo 31 Oriente 618 Puebla y otra encuentro 31 Oriente 618 Puebla. ¿Qué las hace diferentes? No hay diferencia, entonces podemos decir que comparten los mismos datos. No hay diferencia. Si tú, por ejemplo, te vas a pensemos un poquito en bases de datos, y vas a una base de datos en una tabla donde guardas direcciones, y ves una dirección que dice Avenida 31 Oriente 618, Colonia El Centro, Puebla, Puebla. Y más abajo encuentras Avenida 31 Oriente 618, Puebla, Puebla, o sea, la misma descripción. ¿Qué va a diferenciar esa dirección de otra? En base de datos, el ID. O sea que a la dirección le pones un ID para que la diferencie una de otra. Sí, o la relaciono con alguna otra entidad, una persona. Digamos que ese valor lo asocias a una entidad, ¿correcto? Sí. A lo mejor es el papá
con su dirección y el hijo también está registrado con la misma dirección. Sí, pero esta dirección es del papá y esta dirección es del hijo, pero es la misma. Bueno, coincide que es la misma, pero esta es del papá y esta es del hijo. De hecho, una persona pudiera tener varias direcciones también, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, digamos que si tú tienes una estructura de datos que no tiene una identificación por sí misma, como el caso de una factura, esa estructura de datos que no tiene una identificación por sí misma, le vamos a llamar value object, objeto valor. Es un valor, es un bill valor. La dirección es un bill valor. Pero una persona es una entidad porque puedo diferenciar una persona de otra por su ID o por su número de empleado o por el ID del gatito. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estructura de datos, podemos hablar de entidades y de valores únicamente. Mi gatito está en la categoría de entidades. Entonces, yo puedo aquí directamente decirle botón derecho, agregar una nueva clase y decirle que quiero un gatito, sin problema. Pero puedo ser más ordenado. Y entonces decirle, aquí como objetos de negocio, creo que voy a necesitar lo que tú llamarías, Adolfo, tus catálogos. Bueno, le voy a llamar entities. Otro punto, yo estoy utilizando nombres en inglés. Muchos de ustedes probablemente utilicen nombres en español. No hay nada que te obligue a que utilices inglés o que utilices español. Pero en este mundo globalizado, mi recomendación, utilicen nombres en inglés. Todo en inglés. ¿Correcto? Se crean la necesidad de empezar a trabajar con cosas en inglés. No le huyan, ¿sí? Es que no, yo no sé inglés, entonces le pongo en español. Y luego entonces ya vamos a tener nuestro código, ¿no? Como if gato, mejor if cat, ya todo concordante, ¿no? ¿Sí? Utilizamos lenguaje en inglés, pues entonces todos nuestros identificadores de preferencia en inglés. No es una obligación. Tampoco es como parte de las buenas prácticas. Es más bien una recomendación. ¿Correcto? Entonces tenemos nuestra primera entidad. Ahora sí, le vamos a decir que queremos agregar una nueva clase. ¿Sí? ¿Qué datos voy a guardar? Los datos de un gato. Y entonces aquí, ahora sí, le preguntaríamos a nuestro cliente, a ver, oye, ¿qué dijiste que me vas a dar de cada gato? Ah, mira, necesitamos un nombre. Entonces, cuando empezamos a crear clases, las clases me permiten guardar valores, ¿sí? Los valores los puedo guardar, ¿sí? En campos, ¿sí? En fields, ¿sí? Fields, o los puedo guardar en propiedades. Entonces, la pregunta sería, ¿soy principiante? Soy principiante. ¿Qué uso? ¿Campos o propiedades? La recomendación es, vas a exponer al exterior de tu clase, vas a exponer esa información, utiliza propiedades. No, es para uso interno, utiliza campo. Pero al mismo tiempo que estás creando tu clase, también tu clase la vas a utilizar solamente en este proyecto o la vas a utilizar en otros proyectos que todavía no tenemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a tener necesidad de utilizar mi clase solo aquí o creen que lo vamos a utilizar en otro proyecto que agregaremos más adelante? En otro, Lo vamos a utilizar en otro proyecto. Varios. Entonces, public. ¿Correcto? Por ahí empezamos.
Pueden notar que Visual Studio automáticamente nos ha agregado un espacio de nombres. Las clases se organizan en directorios o en el análogo de directorios. Realmente aquí el término no es directorio, aquí es espacio de nombre. ¿Sí? El nombre completo de mi clase es CATS, Business Objects, Entities, CAT. Es el nombre completo de mi clase. Vean aquí aparece, ¿no? Ahí, bueno. cats.businessobjects.entities.cat. Es el nombre completo de mi tipo CAT. Y está dado por el espacio de nombres, que a su vez está dado de manera predeterminada por el nombre del proyecto más el directorio. ¿Correcto? Entonces, ¿voy a trabajar para exponer datos al exterior? Sí, entonces vas a utilizar propiedades. Para declarar una propiedad, lo mismo. ¿Pública o privada? No, pues es para el exterior. Public. ¿Qué tipo de información va a almacenar? Pues un identificador entero. Perfecto. ¿Cómo le vas a llamar? Tradicionalmente, el nombre es ID. O bien ID cat, cat ID, etcétera. Pero casi siempre lleva ID. Solito o a lo mejor como sufijo. Cat ID. Correcto. Miguel. ID cat. No es una obligación, pero es una recomendación. Aleli. ¿Podrías recordarme la diferencia entre los campos y las propiedades, por favor? Los campos son simples variables. Int ID. ¿Sí? Donde le das datos. Las propiedades, tienen la opción de que tú le puedas implementar, ¿sí? De que le puedas implementar aquí algún código, ¿sí? Return lo que quieras retornar de tu propiedad. Y un set para indicar, o más bien para almacenar el valor. Entonces, el get es un código que se ejecuta cuando te piden el valor de la propiedad. El set se ejecuta cuando le asignan un valor a la propiedad. Y tradicionalmente te acompañas de un campo int, por ejemplo, ID field, tu campo field. Entonces, normalmente el retornas el ID field, ¿sí? Y cuando te asignan el valor, ID field igual a value. Y así quedaría la propiedad. ¿Cuál es la ventaja de utilizar? Este es un campo. Este es un campo. Esta es una propiedad. ¿Cuál es la ventaja de utilizar propiedades? Si este lo expones al exterior, entonces no hay manera de que controles su valor. Te pueden dar ID field igual a -1. Oh, eso no es válido. ¿Cómo que -1? No tienes manera de validar. Por eso es que la recomendación, los campos deberían de ser siempre privados. ¿Correcto? Ok. Pero las propiedades sí, porque cuando te asignen un valor, aquí le puedes decir if value, ¿sí? Menor que 0, entonces te lo rechazo. True, throw, throw new exception, por ejemplo, ¿no? Y le digo, no es válido, por ejemplo, ¿no? Tienes esa opción de validar, no se lo aceptas. Pero si expones tu campo, pues no tienes opción para validar. ¿Correcto? Entonces, ¿quieres guardar algo, pero quieres validar? Propiedad. ¿Ok?
Muchas veces, pues no, ¿qué válido del ID? En mi caso no quiero validar. Entonces, para que no tengas que estar declarando campos y no tienes que estar implementando una lógica, entonces le puedes decir al compilador que lo haga por ti. Mira, ponme un get, por favor, y ponme un set, por favor. Y declárame el campo privado, por favor. Entonces tú nada más le pones esto y el compilador va a definir el campo y va a poner el código get return campo y va a poner el código del set campo igual con value. ¿Correcto? Esto no siempre existió. Esto viene desde C# 3.0. Ahí es cuando nos dice Visual Studio, no te preocupes de definir campos, yo lo hago por ti, propiedades automáticamente implementadas. ¿Correcto? La ventaja que tenemos de trabajar con Visual Studio, si pueden notar, la inteligencia artificial de Visual Studio me está diciendo, creo que necesitas un nombre. Oye, ¿cómo adivinaste Visual Studio? Le doy Tab para aceptar. ¿Correcto? Luego, la descripción. Oye, Visual Studio, pues adivinas lo que estoy pensando. Tab. Data Encrypted, no, ahí sí te falló Visual Studio, eso no lo necesito. Lo que necesito, y aquí podemos escribir todo, public, int, id, o puedo utilizar los famosos snippets, que son atajos de código de Visual Studio. Le digo prop tab, y ya me agrega ahí el machote, ¿no? Le digo decimal, el precio base del gatito. ¿Correcto? Entonces ya tengo el ID, ya tengo el nombre, ya tengo la descripción, ya tengo el precio base. Y entonces ahora necesito para almacenar el URL de la imagen. ¿Correcto? El URL de la imagen. Y entonces mi estructura, mi entidad ya quedó. ¿Correcto? Una característica que tiene Visual Studio es que estos tipos, los tipos string, pueden almacenar valores null, o sea, nada. Null, null. Los tipos enteros, los tipos numéricos, no pueden almacenar null. Si se dan cuenta, no me advierte nada. No me advierte nada. Y aquí me dice, oye, Miguel, debe contener un valor not null cuando sale, o puede contener cuando sale del constructor. Considera declarar la propiedad como nulable. Esto es, como no le estoy inicializando, podría contener nulo. Y me advierte, oye, podría tener nulo, ¿eh? Dime explícitamente si quieres que tenga nulo. Pues sí, quiero que tenga nulo. Para no decirle exactamente que quiero que me esté recordando por los nulos, mejor le digo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, no me lo recuerdes. Yo ya sé que puede tener nulos. Y así ya no se ve tan feo nuestro código, ¿no? ¿En dónde entraste? Le diste Proyecto, doble clic al proyecto. Y la característica nullable que tienes, la quité. La borraste. Okay. Sí. Salvo y listo. Una característica que tenemos con Visual Studio, es lo bueno de Visual Studio, la brochita, el cleanup. Clic y listo. Queda así limpia mi clase. Observaciones. Si ustedes llegan a tener una clase con más de 100 líneas, piensen si pueden refactorizar. Esto es, piensen si no le están dando demasiada responsabilidad a una clase. Piensen si pueden agrupar información y extraerla a otra clase. ¿Correcto?
Entonces, más de 100 líneas de código, mediten si pueden mejorarlo. ¿Correcto? Bien, ¿preguntas? Sí, una pregunta. En el namespace, ¿por qué a ti te lo pone automáticamente con punto y coma? Y bueno, de mi parte, aún lo sigue poniendo con llaves. Nosotros tenemos dos formas, es una característica de las últimas características. Tenemos dos formas de trabajar con namespace. Un namespace de bloque. Sí, este es el namespace de bloque. Y aquí yo puedo tener otro namespace aquí en la misma clase. Ya sería una cochinada, pero puedo. Sí. O puedo trabajar namespace a nivel de archivo. Sí, solamente voy a trabajar en el archivo un namespace. No necesitas ponerme llaves. Ok, Entonces listo. tú configuraste el Visual Studio para que ya lo hiciera por defecto eso. Exactamente, Tools, Options. Ok. Víctor. Code style, code, busca code, arriba sea code espacio style. ¿Verdad? Espacio. De C# Code Style. Y luego de ahí en la aquí, derecha van hasta la parte de baja acá. al que agrupa las. Ajá, aquí tienes la opción por bloque o por file. Si ustedes lo checan, lo tienen por bloque. Ese es el predeterminado. Yo lo puse, siguiendo la recomendación de Víctor, lo puse con file. Y entonces cada que creen su clase ya va a tener a nivel de file. ¿Correcto? Y si estamos ¿Preguntas? trabajando con otra versión más vieja, ¿lo pone como antes, por bloque? Si estás con una versión vieja, entonces te quedas con lo viejo. Sí. Bueno, no por gusto, por trabajo, ¿no? Pues Sí, no tiene esas características. Sin A comentarios. partir de C# 10, no me equivoco. No, C# 10. C# 10 creo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un Visual Studio 2019 y trabajas con C# 9, no vas a poder. Pero si trabajas con C# 10, si te deja el Visual Studio 2019, sí vas a poder. Correcto. Miguel, ¿podrías volver a mostrarlo, por favor? Es que ya no alcancé a ver. ¿Qué? O sea, vi que lo de cómo podíamos ponerlo en... Tools. No en bloque. Ajá, options. Busca, Code vete a C# Code Style, correcto. Y ahí me quedé. Text Editor, C#, Code Style, y luego en la parte derecha buscas. Buscas. ¿Dónde estamos? Siempre me pierdo. ¿Dónde están? Algo que te hable de namespace. Creo que estaba con var. Code block preference. Code block preference. Code block. Ya, ajá. Y namespace declarations, ¿verdad? Block scope, file scope. Ok, gracias. Sí. Y luego tenemos por aquí, vi algo de global using, preferred using directiva, outside namespace. Ok. Y de refactoring, ¿qué tengo? Suggestion, warning, error. Ok, no importa. No lo toco. ¿Correcto? ¿Preguntas? Mínimo ya tenemos para guardar nuestros gatitos. Todo bien, todo bien. Perfecto. Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Cristina. No. ¿Eso fue Cristina? No, todavía ahí está. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces yo creo que con esto descansamos y continuamos en nuestra próxima sesión.
Si tienen preguntas, por ahí está el grupo de Facebook, si es que tienen Facebook, en el backtobasic.net. Igual, Víctor, si tienes el enlace, para la gente que tenga dudas, preguntas en el transcurso de la semana y quiera apoyo, pues ahí le podemos apoyar. ¿Correcto? Sí, Pero Miguel. pues estamos siguiendo aquí nuestra programación con buenas prácticas. ¿Sale? Oye, una última pregunta. Sí. Esto que pusimos sobre la preferencia del namespace, ¿eso más bien es como por gusto del programador? Mira, sucede que luego mis clases son muy largas y como instructor me gusta que el código siempre esté visible. Cuando utilizo a nivel de bloque, se identa y entonces me roba espacio. Sí, sí, sí. Sí, Ok. otro. Trato de optimizar el número de líneas, tratando de que sean las mínimas líneas posibles. Entonces, más bien es un estilo. No es ni buena ni mala práctica, es un estilo de desarrollo. Ok. Correcto. Entonces ahí ya como a ustedes les convenga. Listo. Perfecto, pues si no hay más preguntas, entonces recuerden, nuestro objetivo es llegar a desarrollar esta aplicación. Siguiendo buenas prácticas. Y si algo se les hace complejo, pregunten. No piensen que van a encontrar en Stack Overflow o en Google, ni siquiera con el chat GPT les va a poder decir lo que queremos hacer. Así es que pregunten ustedes. Perdón, últimos comentarios. Miguel, te quiero hacer una pregunta, pero bueno, cuando terminen los demás, pero es mejor me espero. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues nos vemos por aquí la próxima semana. Vamos a detener la grabación. Stop. Sí, para la grabación. ¿Ya paraste la grabación? Miguel,